Un país donde la gente vive sin ejército, sin fuerzas armadas que los respalden, donde no se pagan impuestos, ni un solo céntimo. Y que ha sido considerado uno de los países más felices del planeta, pero del que, curiosamente, casi nadie habla. Un lugar donde los niños nacen con el cabello rubio, a pesar de tener la piel oscura, donde la gente va a los bares no para bailar, sino para quedarse dormida, donde una tribu llegó a caminar por la alfombra roja de Hollywood, vestidos con faldas de hierba y completamente descalzos, y a la mañana siguiente regresaron sin más a sus chozas en plena selva. Este país existe y se llama Vanuatu. Vanuatu es un país formado por 83 islas volcánicas, dispersas como perlas en el Océano Pacífico Sur, pero solo unas 65 de esas islas están habitadas de forma permanente. Las demás son demasiado volcánicas, demasiado inestables o simplemente demasiado salvajes para sostener vida continua. Y aquí viene el primer dato que realmente te va a dejar helado. El país más cercano es las Islas Salomón, y aún así se encuentran a unos 540 kilómetros de distancia. Fiji está todavía más lejos, a unos 800 kilómetros hacia el este. Y aun con este aislamiento tan extremo, y con una población total de poco más de 350,000 habitantes, menos que muchas ciudades por sí solas, Vanuatu alberga nada menos que 113 lenguas indígenas. Sí, 113. Eso significa que, en promedio, existe un idioma completamente único por cada 3,000 personas. Para que te hagas una idea, toda la Unión Europea, con más de 440 millones de habitantes, reconoce oficialmente 24 idiomas. Vanuatu, con apenas 350,000 personas, tiene 113. Para comunicarse entre islas, la gente utiliza una lengua criolla llamada bislama, una mezcla fascinante de inglés, francés y lenguas locales, que actúa como el pegamento que mantiene unido a todo este país fragmentado. Y a pesar de su impresionante belleza natural, solo unos 100,000 turistas visitan Vanuatu cada año. Maldivas, otra nación insular, recibe alrededor de 1,5 millones de visitantes anualmente. Esa comparación por sí sola lo dice todo, sobre lo increíblemente oculto que sigue siendo este lugar. Esto ya no es un país cualquiera, y apenas estamos empezando. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esto para poder saludarte. Cuando los visitantes llegan por primera vez a Vanuatu, hay algo que deja a casi todos completamente desconcertados. Incluso antes de salir del aeropuerto, los habitantes de Vanuatu son melanesios. Tienen la piel oscura, rasgos marcados y el cabello rizado. Todas las características típicas de los pueblos del Pacífico. Pero muchos de los niños, especialmente en ciertas islas, tienen de forma natural el cabello rubio claro. Los científicos han rastreado este rasgo hasta una única mutación genética, una variante del gen TYRP1, que evolucionó de manera independiente en el Pacífico, completamente distinta del gen rubio, presente en los europeos del norte. Ahora imagina que entras en un bar en Vanuatu un viernes por la noche. Esperas música, esperas baile, esperas ese ruido y esa energía que tienen los bares en cualquier otra parte del mundo. Pero en su lugar encuentras gente sentada en silencio, casi a oscuras, hablando en voz baja, mirando al vacío, moviéndose lentamente, como si todo funcionara a cámara lenta. Nadie baila, nadie grita. Algunos parecen a punto de quedarse dormidos, con los ojos aún abiertos. Esto es un bar de kava, y es completamente normal. El kava es una bebida hecha a partir de raíces molidas de una planta local, llamada Piper methysticum, y no te vuelve eufórico ni lleno de energía. Adormece ligeramente la boca, ralentiza el cuerpo, relaja los músculos y genera una calma profunda, una sensación pesada entre la meditación y la sedación. Cuanto más bebes, más tu cuerpo deja de responder. Si tienes curiosidad por probar el kava y vivir una noche en un bar de Vanuatu, deja un número 2 en los comentarios.
En Vanuatu, la gente levanta rápidamente las cejas para decir sí. Así de simple. Si le haces una pregunta a alguien y solo levanta las cejas en silencio. No repitas la pregunta, te escuchó. Ya te respondió. Y la respuesta es sí. Y no hay McDonald's, ni KFC, ni Burger King en todo el país. Pero las sorpresas de Vanuatu no terminan aquí. Vanuatu prácticamente no aplica impuestos sobre la renta personal, ni impuestos de herencia, ni sobre ganancias de capital. La mayoría de la gente tiene derecho a usar la tierra y cultivar donde vive. Vanuatu no tiene un ejército convencional, ni ejército, ni marina, ni fuerza aérea. La seguridad nacional está a cargo de la policía y de una pequeña unidad paramilitar de apenas unos cientos de miembros. En un mundo donde los países gastan billones preparándose para la guerra, Vanuatu simplemente decidió que ese no era su camino, ni el tipo de vida que querían construir. Y sorprendentemente, funciona. Pero las rarezas no terminan ahí. También se reflejan en lo que han creado. Si quieres enviar una postal desde el fondo del océano, Vanuatu es el único lugar del mundo donde puedes hacerlo. Frente a la costa de Hideaway Island, hay una oficina de correo submarina totalmente operativa, la única en el planeta. Los buceadores descienden hasta el buzón en el fondo del mar. Depositan una postal impermeable, y esta es sellada y enviada a cualquier dirección del mundo. Durante siglos, los colmillos de jabalí se usaron como moneda en Vanuatu, no solo para intercambiar bienes, pero también como símbolos de poder y respeto, y de autoridad social. Cuanto más perfectamente curvado estaba el colmillo, idealmente formando un círculo completo, mayor era el prestigio del hombre que lo poseía. Estos colmillos se utilizaban en el comercio, en negociaciones matrimoniales, en alianzas políticas y en ceremonias que definían toda la jerarquía social de las aldeas. Incluso hoy, los colmillos de jabalí aparecen en la bandera nacional de Vanuatu como un recordatorio permanente de su peso cultural. Pero los colmillos no son el único símbolo animal. Integrado en la identidad de esta nación, en las islas más aisladas, algunas mujeres atraviesan un rito de paso, que implica tatuarse patrones inspirados en dientes de tiburón. Son marcas sagradas que representan fuerza, protección y una profunda conexión ancestral con el mar. El proceso es doloroso y deliberado. Cada diseño tiene un significado específico relacionado con su linaje, su valentía y su futuro rol dentro de la comunidad. Estas mujeres llevan estas marcas toda la vida, no como moda, sino como identidad. Y cuando se trata del matrimonio, las mujeres de Vanuatu son profundamente prácticas y fieles a la tradición. Si deseas casarte con una mujer aquí, debes entender el concepto del precio de la novia. La familia del novio ofrece regalos a la familia de la novia. Generalmente cerdos salvajes con largos colmillos, esteras finamente tejidas y alimentos. Esto es un reconocimiento de que la familia de la novia ha invertido años de cuidado y esfuerzo en criarla. Los regalos son una expresión de gratitud. El matrimonio aquí es un acuerdo colectivo entre familias y comunidades, no simplemente la unión de dos individuos. Si las mujeres salvajes y radiantes de Vanuatu han llamado tu atención, deja un número 3 en los comentarios. Veamos cuántos quedaron cautivados a primera vista. Aunque el cristianismo es hoy la religión predominante en Vanuatu, practicado por más del 80% de la población, la poligamia aún se mantiene en aldeas tradicionales más remotas, especialmente en islas como Tanna y Santo. Y para entender por qué, hay que comprender cómo funciona realmente la vida en estas comunidades. En el Vanuatu rural, la supervivencia es verdaderamente colectiva. El trabajo agrícola, la pesca, la construcción y el cuidado de los niños no son tareas individuales. Se comparten entre todo el hogar y la red familiar extendida. En este contexto, tener varias esposas no tiene el mismo significado que en Occidente. Significa más manos trabajando la tierra. Significa una red familiar más amplia. Significa mayor apoyo colectivo cuando ocurre un desastre. Y en Vanuatu, los desastres ocurren con frecuencia.
La poligamia aquí también representa prestigio social. En muchas aldeas, un hombre capaz de mantener a más de una esposa es visto como un líder respetado, un símbolo de fuerza, prosperidad y sabiduría. Este reconocimiento no se basa solo en lo económico, sino en el honor y el papel que ese hombre desempeña en toda la comunidad. El matrimonio en Vanuatu se entiende como un acuerdo colectivo. Cada decisión personal impacta directamente al grupo. Nadie vive solo para sí mismo. Ese principio atraviesa todos los aspectos de la vida en estas islas, desde cómo se comparte la comida hasta cómo se usa la tierra, cómo se cría a los niños y cómo se honra a los muertos. Y aquí es donde Vanuatu deja de ser solo sorprendente y empieza a ser verdaderamente extraordinario. En la isla de Malakula existen 2 tribus, cuyos nombres se basan literalmente en el tamaño de la prenda que los hombres usan para cubrir la parte inferior de su cuerpo, los Big Nambas y los Small Nambas. La palabra Nambas en el idioma local se refiere a una funda tradicional protectora que usan los hombres. Los Big Nambas envuelven alrededor de la cintura un grueso y voluminoso haz de hojas de pandanus moradas, mientras que los Small Nambas utilizan solo una pequeña hoja o un simple trozo de corteza atado. Pero si esto ya te parece lo suficientemente extraño, espera a conocer a la tribu Yaquel en la isla de Tanna. Los Yaquel tomaron una decisión colectiva de rechazar por completo el mundo moderno. Sin electricidad, sin teléfonos, sin dinero, sin ropa moderna, los hombres llevan ambas y las mujeres faldas de hierba tejidas con fibras de corteza seca. Viven completamente de la caza y la recolección, siguiendo ritmos que no han cambiado en siglos, y entonces, en uno de los momentos más surrealistas de la historia cultural reciente, la tribu Yaquel se convirtió en estrella de cine. Se rodó una película llamada Tanna, con miembros de la propia tribu como protagonistas. Contaba una historia basada en sus propias tradiciones, interpretada por personas que jamás habían visto un cine. La película fue nominada al Oscar. En 2017, los actores descalzos caminaron por la alfombra roja de Hollywood, vistiendo sus faldas tradicionales de hierba. Los medios de todo el mundo quedaron completamente desconcertados, sin saber cómo interpretar lo que estaban viendo. Sin embargo, en cuanto terminó la ceremonia, dejaron atrás los trajes lujosos que les habían dado y regresaron a sus chozas de paja. Ahora nos trasladamos al sur de la isla de Malakula, donde exploradores occidentales describieron haber encontrado personas que parecían de otro mundo. Se trataba de la tribu Longhead. Los miembros de este grupo creían que un cráneo alargado hacia atrás era señal de inteligencia superior, belleza noble y poder espiritual. Para lograrlo, las madres envolvían firmemente la cabeza de sus bebés cuando tenían apenas un mes de vida, forzando gradualmente el cráneo aún blando a crecer en vertical mientras se desarrollaba. El proceso continuaba durante varios meses hasta alterar permanentemente su forma. Hoy en día esta práctica ha sido abandonada debido a preocupaciones por la salud infantil, pero los últimos ancianos de esta tribu aún conservan esos cráneos alargados, verdaderos monumentos vivientes a un ideal de belleza milenario, único en todo el planeta. Y finalmente llegamos a la isla de Ambrim, conocida en todo el Pacífico como el centro de la magia del Pacífico Sur. Los hombres de Ambrim son famosos por la danza del Ram. Cubren sus cuerpos de pies a cabeza con enormes trajes hechos completamente de hojas secas de plátano, ocultando cada centímetro de su cuerpo. Además, llevan máscaras de madera talladas con gran detalle, cada una única, cada una con su propio significado espiritual. Y esas son 4 tribus, cada una con su propia forma de vida única. Después de todo lo que acabas de ver, quizás te estés preguntando qué come realmente la gente en un lugar así. La cocina de Vanuatu refleja el ritmo de las propias islas. Aquí no hay prisa, no hay industrialización, ni agricultura intensiva, ni cadenas de comida rápida, ni ingredientes procesados traídos desde el extranjero. La comida proviene directamente de la tierra y del mar, y se prepara de forma tradicional, con recetas transmitidas de generación en generación.
sin haber sido escritas jamás. El coco es la base de casi todo. Da sabor a carnes, verduras y postres. Se usa como líquido de cocción, como condimento y como base de salsas. El pescado fresco se sirve a la parrilla, envuelto en hojas de plátano, o cocinado lentamente en leche de coco, creando platos con una intensidad y pureza de sabor, casi imposibles de replicar en una cocina comercial. El plato nacional se llama laplap. Se elabora rallando raíces, normalmente ñame o yuca, mezclándolas con leche de coco, envolviendo la mezcla en hojas de plátano y cocinándola lentamente sobre piedras calientes enterradas. El laplap se sirve en celebraciones y rituales que reúnen a aldeas enteras. Simboliza la unión y la abundancia. Otro plato muy apreciado es el tuluk, una especie de bollo relleno de cerdo sazonado, también cocinado en hojas de plátano. En la isla de Espíritu Santo, la ganadería ha dado lugar a algo excepcional: la carne de santo, de una calidad tan constante y alta que se exporta a Australia y Nueva Zelanda. En un país sin agricultura industrial, eso no es poca cosa. Y luego está el cava. Ya hablamos de lo que hace en el cuerpo. Pero dentro de la cultura gastronómica, el cava es mucho más que una simple bebida. Se sirve en cáscaras de coco. Está presente en cada reunión social, en cada ceremonia tradicional y en cada momento de reflexión colectiva. Vanuatu es un verdadero laboratorio vivo de la naturaleza. Los arrecifes de coral que rodean las islas son de los más coloridos y saludables del planeta. Bucear aquí es como entrar en un acuario natural, donde miles de peces tropicales se mueven en aguas tan cristalinas que parecen vidrio líquido. Pero la mayor estrella de la biodiversidad de Vanuatu es un ave extremadamente rara, casi legendaria, el megapodio de Vanuatu, también llamado ave incubadora. No se sienta sobre sus huevos, ni construye un nido en el sentido convencional. En su lugar, entierra sus huevos en montículos de arena volcánica caliente, utilizando el calor geotérmico natural de la Tierra para incubarlos. La madre controla la temperatura del montículo añadiendo o retirando material según sea necesario. Actuando casi como una ingeniera en lugar de madre, el resultado es extraordinario. Los polluelos nacen completamente emplumados, totalmente desarrollados y completamente independientes. Emergen del suelo listos para correr por la selva, sin haber visto ni necesitado jamás a sus padres. Y no es la única especie. Los bosques y manglares de Vanuatu también albergan al petrel de Vanuatu, una especie endémica extremadamente rara, así como al lori arcoíris, un ave de colores tan vivos que parece pintada a mano. Y moviéndose entre la vegetación, el varano del Pacífico caza con silenciosa precisión. Este ágil depredador puede alcanzar casi 2 metros de longitud, aproximadamente 6 pies y medio, lo que lo convierte en uno de los lagartos más grandes del Pacífico. Todo lo que has visto hasta ahora ha sido impresionante, pero ahora tenemos que hablar del propio suelo. Vanuatu se encuentra en el borde occidental de la placa del Pacífico, donde esta enorme placa tectónica se hunde continuamente bajo la placa australiana en la fosa de las Nuevas Hébridas. El resultado es uno de los entornos geológicos más violentos de toda la superficie terrestre. El país cuenta con 22 volcanes en total. 13 están inactivos y 9 están activos o en constante actividad. 7 en tierra y 2 bajo el mar. En promedio, Vanuatu registra alrededor de 200 terremotos de magnitud 4 o superior cada año. Eso equivale a aproximadamente un terremoto significativo cada 2 días. En la isla de Ambrim, la misma que visitamos con la danza Ram, 2 volcanes muy activos llamados Benbow y Marum le han dado a la isla su apodo, la Isla del Fuego. Desde la distancia, humo gris y llamas rojas se elevan constantemente de los cráteres, iluminando el cielo nocturno. A medida que te acercas, la escena se vuelve abrumadora. Lava burbujeante, gases tóxicos en movimiento, manchas de ceniza negra dispersas sobre la selva verde intacta. En la isla de Tanna, el monte Yasur lleva en erupción casi a diario durante más de 250 años. Y aún así,
Los visitantes pueden acercarse hasta el borde del cráter y observar las erupciones desde muy cerca. Ceniza y lava son expulsadas a pocos metros de distancia. El suelo tiembla bajo tus pies y el calor golpea tu rostro como abrir la puerta de un horno. En 1999, un terremoto acompañado de un tsunami provocó 10 muertes y cientos de heridos. Sin embargo, los habitantes de Vanuatu no viven a pesar de los volcanes y terremotos, sino junto a ellos. Port Vila es la capital de Vanuatu y funciona bajo reglas que no existen en ningún otro lugar del mundo. El principal medio de transporte público son furgonetas de 15 plazas, identificables por una letra B roja brillante en sus matrículas. Curiosamente, en lugar de esperar en una parada, las furgonetas recorren la ciudad buscando pasajeros. Cuando haces señas y subes, el conductor se gira y te hace una simple pregunta: ¿a dónde quieres ir? Desde ese momento, la furgoneta se convierte en un taxi compartido, recorriendo calles y callejones, dejando a cada pasajero exactamente en su destino, en el orden que tenga más sentido geográfico. A veces terminas en un recorrido improvisado por barrios que nunca pensaste visitar, simplemente porque otro pasajero debía ir primero en dirección opuesta. A cambio de esta imprevisibilidad, obtienes un servicio puerta a puerta a un precio sorprendentemente bajo. Y si intentas encontrar una dirección específica en Port Vila para enviar un paquete, visitar a alguien o localizar un negocio, prepárate para un desafío completamente distinto. La ciudad apenas utiliza números de casa o nombres de calles en la vida cotidiana. Las calles sí tienen nombres en los mapas oficiales, pero si le preguntas a un local por direcciones, te guiará usando puntos de referencia fácilmente reconocibles. Viajar a Vanuatu es como deslizarse hacia otro mundo, uno donde cada isla guarda su propio misterio silencioso y cada paisaje te hace preguntarte por qué alguna vez elegiste estar en otro lugar. En Espíritu Santo, el Blue Hole parece casi irreal. Rodeado de una jungla densa, sus aguas brillan con un azul profundo, luminoso, como si naciera desde el corazón de la tierra. Sumergirse en él no se siente como nadar, sino como entregarse a algo inmenso y silencioso, un santuario oculto donde solo el agua y las aves rompen la quietud. Sin embargo, las aguas de Vanuatu guardan historias más allá de su belleza. En Million Dollar Point, los restos de la Segunda Guerra Mundial yacen bajo el mar. Tanques, camiones y maquinaria, hundidos deliberadamente cuando devolverlos resultó demasiado costoso. Con el tiempo, el coral los ha reclamado. Los peces se deslizan entre estructuras oxidadas y la historia se transforma en un arrecife vivo, creando un museo submarino tan inquietante como fascinante. En tierra firme, el tiempo parece detenerse. Champagne Beach se extiende en una pureza intacta, arena fina como polvo, agua cristalina y una ausencia casi total de ruido, sin multitudes, sin distracciones. Solo una calma auténtica y poco común. Para quienes buscan intensidad, el monte Yasur ofrece algo crudo e inolvidable. Estar en su borde viendo el fuego estallar en el cielo nocturno, mientras el suelo tiembla bajo tus pies, no es solo una atracción, es un encuentro directo con la fuerza del planeta. Pero más allá de sus paisajes, la verdadera profundidad de Vanuatu está en su gente. Los visitantes no son tratados como turistas, sino como invitados dentro de rituales, historias y momentos compartidos, sinceros y sin barreras. Vanuatu no es solo un destino, es una experiencia que permanece contigo y transforma tu forma de ver el mundo. En mayo de 2024, Vanuatu fue nombrado el país más feliz del mundo según el Happy Planet Index, por segunda vez desde 2006, superando a más de 150 naciones, muchas con mayor riqueza, infraestructura y acceso a comodidades modernas. Bajo estándares convencionales, este resultado parece casi imposible de explicar. La vida en Vanuatu no es sencilla. La conexión a Internet es lenta e inestable.
Los desastres naturales dañan frecuentemente la infraestructura. La economía sigue siendo frágil y depende en gran medida de ayuda externa. Las islas se asientan sobre volcanes activos y sufren ciclones con regularidad. Y aún así, pese a todo, las personas reportan un nivel de satisfacción y bienestar más profundo que en muchos países mucho más desarrollados. La respuesta está en cómo se entiende la felicidad en Vanuatu. No es una meta basada en riqueza, estatus o acumulación, sino una forma de vida en armonía con la naturaleza, con fuertes lazos familiares y un sentido de valor que no depende del dinero. El intercambio muchas veces ocurre sin dinero, utilizando bienes como cerdos, ñames o pimienta, las necesidades básicas, comida, refugio y comunidad. No son privilegios, sino derechos inherentes al nacer allí. La educación es gratuita para los niños pequeños, aunque la educación superior es menos común, ya que el conocimiento práctico tiene mayor valor en la vida diaria. La tecnología existe, pero de forma modesta. Lo que realmente importa es la conexión entre las personas, la tierra y la tradición. Hablar de la economía de Vanuatu es hablar de una base profundamente arraigada en la agricultura de subsistencia. Ñame, yuca, coco y cava sostienen tanto la vida diaria como el intercambio local. Las familias, en su mayoría, cultivan lo que consumen y comparten o intercambian lo que tienen. El excedente existe, pero es modesto. Se mide en relaciones más que en cantidad. El turismo representa la principal fuente de ingresos formales, centrado en islas como Efate, Espíritu Santo y Tana. Aunque incluso aquí el ritmo es distinto, más íntimo, más humano, moldeado por conexiones reales, no por simples transacciones. También existen exportaciones. Carne santo hacia Australia y Nueva Zelanda, cava hacia comunidades en el extranjero y mercados globales de bienestar. Y la copra, un producto tradicional de larga data. Aún así, todo esto se mantiene en una escala limitada, lo que define la economía de Vanuatu, tanto como su estructura, es su fragilidad. Su ubicación la sitúa en una de las regiones más vulnerables del planeta. Ciclones, terremotos y actividad volcánica pueden borrar años de progreso en una sola noche. El ciclón Pam en 2015, por sí solo, causó daños equivalentes a casi 2/3 del PIB nacional. Como consecuencia, el país depende en gran medida de la ayuda internacional y de las remesas enviadas por trabajadores temporales en el extranjero, auténticas líneas de vida para muchas familias rurales. Y, sin embargo, esta simplicidad no se percibe como carencia. Para muchos, es una forma de vida coherente, que valora el equilibrio por encima del crecimiento y la conexión por encima de la acumulación. Lo que viene a continuación puede ser la historia más extraordinaria, y necesita contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Vanuatu y otras islas melanesias cercanas se convirtieron en bases militares de las fuerzas aliadas. Para las comunidades indígenas, largamente aisladas del mundo moderno, aquella llegada fue asombrosa. Enormes barcos apareciendo, aviones y un flujo abrumador de bienes, alimentos, herramientas, medicina, como si surgieran de la nada. Observaron a los soldados realizar rituales desconocidos, señales, órdenes, uso de radios, y entonces llegaban más suministros, casi como por arte de magia. Cuando la guerra terminó, los bienes desaparecieron, y sin comprender los sistemas globales, muchos concluyeron que eran regalos de los espíritus ancestrales, con los soldados como intermediarios. De esta creencia nacieron lo que los forasteros llamarían cultos cargo. Las comunidades construyeron pistas simbólicas, tallaron aviones y radios de madera y recrearon rituales militares, con la esperanza de que el cargamento regresara. En la isla de Tana, esto evolucionó en la figura de John, un prometido portador de abundancia que aún hoy es venerado. Aún más sorprendente, un pueblo cercano llegó a creer que el príncipe Felipe era una figura divina, proveniente de su propia tradición.
Él los reconoció e intercambió regalos y se convirtió en una presencia sagrada. Cuando murió en 2021 lo lloraron profundamente, creyendo que su espíritu regresaría en tiempos de agitación. Crearon significado como lo han hecho todas las religiones. Vanuatu ha estado habitado durante unos 3.000 años, primero poblado por navegantes austronesios que cruzaron el Pacífico usando estrellas y corrientes con una precisión notable. Construyeron comunidades duraderas dedicadas a la agricultura, la pesca y el desarrollo de ricas tradiciones, reflejadas en arte rupestre y complejos dibujos en la arena. Durante milenios, las islas permanecieron en gran medida aisladas. En 1606, el explorador portugués Pedro Fernández de Queiroz se convirtió en el primer europeo en registrar su llegada allí. Creyendo erróneamente haber encontrado un vasto continente austral, nombró una isla Espíritu Santo, un nombre que perdura hasta hoy. Sin embargo, su visita no llevó a ningún asentamiento, y las islas desaparecieron de la atención europea durante más de un siglo. La exploración se reanudó en el siglo XVIII, con el mapeo francés y la expedición de 1774 del capitán James Cook, quien llamó al archipiélago Nuevas Hébridas. En 1906, Gran Bretaña y Francia acordaron gobernarlo conjuntamente bajo el Condominio de Nuevas Hébridas, un sistema inusual con gobiernos dobles, leyes, tribunales e incluso monedas. Los locales lo llamaron Pandemonio por su confusión. El 30 de julio de 1980, Vanuatu obtuvo su independencia tras una breve rebelión. Desde entonces ha permanecido soberano, preservando sus lenguas y cultura, y su forma de vida tradicional. Esa resiliencia no es casual, es una elección consciente y continua. A pesar de su belleza y riqueza cultural, Vanuatu enfrenta amenazas existenciales que podrían borrar esta civilización única en pocas décadas. Gran parte del territorio del país se encuentra a solo 1 o 2 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace extremadamente vulnerable al aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. Si las tendencias actuales continúan, pueblos enteros e incluso islas completas podrían desaparecer bajo las olas en las próximas décadas, forzando desplazamientos masivos y destruyendo sitios culturales que han existido durante miles de años. La ubicación del país en el cinturón de fuego del Pacífico agrava estos desafíos, ya que terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas representan amenazas constantes para la infraestructura y la vida humana. Solo en los últimos 20 años, Vanuatu ha sufrido decenas de grandes desastres naturales que devastarían a la mayoría de los demás países. Los ciclones tropicales añaden otra capa de peligro, con tormentas violentas que golpean regularmente las islas y destruyen cultivos y hogares, y la infraestructura esencial. El ciclón Pam en 2015 fue particularmente devastador, dejando a casi el 70% de la población sin hogar o sin acceso a alimentos y agua potable. Esta combinación de amenazas naturales lleva a las Naciones Unidas a clasificar repetidamente a Vanuatu como uno de los países con mayor riesgo de desastres naturales en el mundo. Más del 60% de la población vive en zonas vulnerables a ciclones, terremotos o tsunamis, haciendo que la vida diaria sea un equilibrio constante entre disfrutar el paraíso y prepararse para la próxima catástrofe. Vanuatu no tiene ejército ni cadenas de comida rápida. No tiene impuestos sobre la renta, ni internet confiable, ni direcciones de calles. Y no hay garantía de que la tierra siga sobre el nivel del mar en 50 años. Su gente habla 113 idiomas diferentes. Venera a un príncipe británico como un dios viviente. Va a bares para quedarse dormida. Y envía a sus hijos a la escuela gratis. Y son las personas más felices del planeta. Si este video te hizo ver el mundo de forma diferente, aunque sea un poco, deja un comentario abajo y dime qué dato te impactó más. Leo cada uno. Y no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones para que nos volvamos a ver en el próximo video. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Tu apoyo significa mucho. Te deseo lo mejor.